Hola a todos, bienvenidos a este video en el que vamos a hablar de la antiderivada del curso de Matemáticas 2 de CSH, la división CSH. Pues bueno, este curso, recuerden que lo que hemos visto, bueno, básicamente se divide en tres partes el curso. La primera parte fue de gráficas, ¿no? Que es la parte más larga. Después de esto se vieron las derivadas, ¿no? Y ahora vamos a entrar a la parte que es de integración, ¿no? Entonces, como primer ejemplo, digamos, de esto vamos a ver, o bueno, el primer tema que se va a ver es el de la antiderivada. Eh, pues vamos a empezar, ¿no? Motivando qué es esto de la antiderivada, ¿no? Entonces, pues primero voy a empezar calculando unas cuantas derivadas, ¿no? Aprovechando que este tema para practicar cómo sacar derivadas. Pues recuerden que la derivada de un, bueno, esta es una suma, es un polinomio, ¿no? Entonces la derivada se distribuye, bueno, se asocia, ¿no? Bueno, si se distribuye entre los sumandos, quiere decir, ¿no? Y entonces la derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de 3x es 3, ¿no? Y pues la derivada de 1 es 0, entonces ya no la voy a escribir, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que 2x más 3 es la derivada de x cuadrada más 3x más 1, ¿no? Pero lo podemos ver como al revés, ¿no? Es decir, que si nosotros empezáramos con 2x más 3 y llegamos al 2x cuadrada más 3x más 1, ¿no? Entonces, de esta forma, x cuadrada más 2 más 3x, perdón, 3x más 1 es una antiderivada de 2x más 3, ¿no? Les digo, el proceso es el proceso inverso. Ahora, pues la derivada de esta expresión de e a la 3x cuadrada más 1 necesitan usar la regla de la cadena, ¿no? Y entonces, pues aquí saben que esto que va en el exponente lo tienen que derivar, ¿no? Y entonces, pues ya quedaría 6x, ¿no? E a la 3x cuadrada más 1. Ahí les encargo que revisen por qué es esto, si no les queda tan claro, ¿no? Pero pues es usando la regla de la cadena. Y pues aquí es lo mismo, ¿no? Así como este 6x por e a la 3x cuadrada más 1 es la derivada de x a la de e a la 3x cuadrada más 1, pues así lo pueden pensar al revés. E a la 3x cuadrada más 1 es una antiderivada de 6x por e a la 3x cuadrada más 1. Y bueno, finalmente voy a hacer el último, nada más este, para completar esto. Ahora acuérdense que el logaritmo es 1 sobre lo de adentro, ¿no? Del logaritmo, entonces es x cuadrado más x, y luego usando la regla de la cadena tienen que derivar lo que está dentro del logaritmo, entonces queda 2x más 1, ¿no? Y entonces aquí es lo mismo, ¿no? Pues lo que tienen que pensar es que el logaritmo de x cuadrado más x es una antiderivada de pues de esta cosa que obtuvimos, ¿no? De hecho, de 2x más 1 dividido entre x cuadrada más x. Ahí. Bueno, pues ese es el concepto de que es una antiderivada, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver es cómo sacar antiderivadas, ¿no? Y luego de qué nos van a servir también, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco. Aquí lo que quiero que noten es que puse no puse la antiderivada, ¿no? Dije una antiderivada. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, a eso vamos, justamente, ¿no? Pues fíjense, por ejemplo, en esta, ¿no? En este ejemplo.
pues aquí tienen, bueno, vamos a sacar estas derivadas, ¿no? La derivada de x cuadrada es 2x, ¿no? La derivada de 2x, no, de x cuadrada más 1, perdón, es 2x más la derivada de 1 que es 0, o sea, 2x. La derivada de x cuadrada menos 4, pues es 2x menos la derivada de 4 que es 0, que es 2x, ¿no? Y aquí igual, ¿no? Si sacan la derivada de x cuadrada más 3, como el 3 es una constante, al derivar una constante le sale 0. Entonces, pues todas estas nos quedan como derivadas de, o sea, tienen todas estas funciones, esas 1, 2, 3, 4 funciones distintas, las obtuvimos, las derivamos, perdón, y obtuvimos la misma función, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pues que todas 2x, o la función, digamos, f de x igual a 2x, tiene como antiderivadas a todas las funciones anteriores, ¿no? Entonces la antiderivada no es única, ¿no? Hay muchas funciones que son antiderivadas, ¿no? Y de hecho vamos a ver, en general se sabe, se conocen todas las antiderivadas de una función, ¿no? Y entonces aquí está expresado como un teorema, ¿no? Y fíjense, dice lo siguiente. Dice, empiezan con una función f de x, ¿no? Y supongan que tienen dos funciones distintas, la g y la h, que ambas son antiderivadas de f, ¿no? Y entonces eso lo expreso con esta notación, ¿no? Que si derivan g, van a obtener f, y que si derivan h, van a obtener f, ¿no? Entonces, la derivada de g y la de h, las dos son f, entonces g y h son antiderivadas, ¿no? De f. Bueno, pues entonces lo que ocurre es que la diferencia entre dos de estas funciones es una constante, ¿no? Ahora, constante, acuérdense que significa que no depende de la variable, ¿no? Es decir, no depende de x. Es una función constante, ¿no? Función, bueno, tal vez aquí debería decir función constante, ¿no? ¿Sí? Entonces, este resultadito nos permite conocer, si ustedes conocen una antiderivada de la función, pueden conocer a todas las antiderivadas. ¿Por qué? Pues acuérdense que, bueno, porque pues la diferencia, ¿por qué? Porque la diferencia va a ser una constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, en el de la diapositiva pasada, teníamos las antiderivadas de 2x, ¿no? Y sabíamos que una antiderivada es x cuadrada, ¿no? Y cualquier otra tiene una diferencia constante con x cuadrada. Entonces esto lo expresamos normalmente con esta notación. G de x es x cuadrada más c, donde c es una constante. Y otra vez lo que quiere decir esto es que no depende de x. ¿Sí? Ahora, aquí tengan cuidado, ¿no? Entonces, esta c es constante, pero es una constante que no conocemos, ¿no? O sea, una constante que puede variar, ¿no? Esto es una cosa importante, ¿no? Se le llama constante porque no depende de la variable, ¿no? La variable es x, ¿no? La función es una función de x, esta es la variable, y en ese sentido,
la c no depende de x, ¿no? Pero pues también varía la c, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen c igual a 0, pues tienen la función g de x es x cuadrada y ya, ¿verdad? Y esa es una función. Pero si ustedes tienen c igual a 1, pues van a tener, la función g de x es diferente, es otra función distinta, ¿no? Este es x cuadrada más 1, ¿no? Y si c es menos 1, pues esta es otra función distinta, que es x cuadrada menos 1, y así, ¿no? Sucesivamente, a cada valor de c les da una función distinta, ¿no? Entonces, yo lo pienso de la siguiente manera, que las antiderivadas forman una familia de funciones, ¿no? Que pueden pensar que están parametrizadas por una constante c, ¿no? Entonces, bueno, a ver, lo voy a escribir así, ¿no? Esta constante es como un parámetro. Y te da una familia de funciones, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer unos ejemplos concretos de antiderivadas, pero bueno, entonces antes de hacer esos ejemplos concretos hay que hacer hay que dar las reglas de las antiderivadas, ¿no? De cómo sacar antiderivadas, ¿no? Y entonces aquí es donde les decía que esto de las antiderivadas tiene que ver con la integral, ¿no? Y normalmente a la antiderivada se le llama la integral indefinida. Ahorita es un poco complicado explicar por qué se dice así, ¿no? Más adelante en otro de los videos, dentro de 2 videos creo aproximadamente, voy a explicar qué es la integral, ¿no? Y hay un teorema que se llama el teorema fundamental del cálculo que te explica, que dice por qué la antiderivada y la integral indefinida coinciden, ¿no? Pero bueno, ahorita, pues tómenlos, por ahora créanme que son lo mismo, o tómenlo como sinónimo, ¿no? Porque ni siquiera les he dicho que es una integral, ¿no? Tómenlo como sinónimo por ahora, ¿no? Pues fíjense, aquí traté de hacer esto en 2 columnas, ¿no? Del lado derecho, digamos, bueno, del lado izquierdo, estas son como las reglas de la derivada, ¿no? Que son las reglas que hemos estado usando para derivar. Pues la otra, pues pueden pensar que son como las reglas o las propiedades. Bueno, pueden ser propiedades, pero tómenla como de integración. Bueno, de la integral indefinida, ¿no? Y entonces justamente como la integral indefinida es la antiderivada, es el proceso inverso de la derivada, pues cada regla de la derivada va a tener su regla de la integral, ¿no? Correspondiente, que es como que fijarse en qué es lo que está haciendo la derivada y pues como que si te vas hacia atrás, pues la integral hace lo análogo, ¿no? Bueno, sí, debo decir que la integral, bueno, pues seguramente ya escucharon, al menos, bueno, ya vieron estos simbolitos, ¿no? Que son estos simbolitos que estoy marcando en amarillo, son estas son como unas S, ¿no? Que ya luego explicaré por qué son así como unas S alargadas, ¿no? Y esos son los símbolos de la integral. Y luego, pues así como las derivadas tienen esta notación chistosa, ¿no? Que se usa, que ya todo el mundo acepta, pero pues está chistoso esto de d sobre dx, ¿no? Que es como se ve como si fuera un cociente, pero pues no es un cociente, ¿no? También, análogamente, la integral tiene su notación chistosa, que es, bueno, usar la s alargada, ¿no? Que es el símbolo de la integral, y agregas aquí al final la dx. Entonces, si se fijan en todas las integrales, aparece la integral,
luego hay una función y luego está la de x, ¿no? Y la de x, pues análogamente a como en la derivada, la de x significa deriva con respecto a x, en la integral la de x significa integra con respecto a x, o bueno, saca la derivada antiderivada, perdón, con respecto a x, ¿sí? Bueno, entonces esa es la explicación de por qué se usa esa notación, ¿no? Ahora, cada una de las reglas, ¿no? Esta primera regla les dice que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿no? Es la que hemos estado usando. Pues esta primera regla de la integral lo que les dice es que la integral de una suma es la suma de las integrales, ¿sí? Esta segunda regla de la derivada dice que si derivas una función multiplicada por una constante, puedes sacar la constante. Pues igual, ¿no? Cuando integras una función multiplicada por una constante, pues puedes sacar esa constante, ¿sí? Bueno, esas son reglas como generales y luego están las reglas de cómo, o las fórmulas, no sé cómo decirles, que te dicen cómo derivar funciones específicas, ¿no? Pues vamos a ver cómo se pueden usar para integrar funciones específicas. Entonces, por ejemplo, estas son las exponenciales, ¿no? Bueno, las potencias, perdón, no exponenciales, las potencias. Si tienes x a la n, derivas, tienes que sacar esta n aquí afuera, digamos, multiplicando, y le restas 1 al exponente. Ahora, como la integral es la antiderivada, que es el proceso opuesto a la derivada, aquí en esta fórmula tienes que hacer como lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, si multiplicabas por n, en esta tienes que dividir entre, pues tienes que dividir entre n más 1. Ahorita vemos por qué, ¿no? Pues tiene que ver porque esto que si le restas 1 al exponente para derivar, pues en la integral tienes que sumarle 1 al exponente, ¿no? Si quieren, pues le voy a hacer más explícito por qué es esta fórmula así, ¿no? Pues ¿qué pasa si ustedes derivan? ¿Qué pasa si ustedes derivan el x al n más 1 sobre n más 1? Pues primero, como el n más 1 está multiplicando, bueno, dividiendo, digamos, lo sacan así como la fracción y luego sacan la derivada de x al n más 1. Y luego, según la regla de la derivada, pues tienen que o sea, este exponente lo tienen que sacar multiplicando, ¿no? Y entonces, pues, hacen así, ¿no? N más 1, luego multiplicado por n más 1, y luego x, y luego le restan a este exponente 1, ¿no? Y entonces, pues aquí se van a cancelar varias cosas, ¿no? Se cancela este con este, y se cancela este 1 con este 1, menos 1, pues, y les queda x a la n, ¿no? Entonces, efectivamente, esta formulita que les dimos aquí, o que les di aquí, ¿no? Esta formulita de aquí, si ustedes la derivan, les va a salir la x a la n, que es la que querían, ¿no? Bueno, una cosa más, ¿no? Aquí, en todas las integrales, hay que agregar la constante, ¿no? En todas, fíjense, siempre se agrega, siempre agregamos una constante, ¿no? Que es esta cosa que les digo que es como un parámetro, ¿no? En todas las fórmulas, ¿no? Siempre que hagan una integral tienen que sacar una constante. Bueno, pero vamos a ver, dejen termino, les explico las fórmulas, ¿no? La segunda es la de la exponencial. Pues recuerden que la derivada de la exponencial es la exponencial, ¿no? Entonces, esta es muy fácil. Si quieren sacar la integral de la exponencial, pues es la exponencial, ¿no? Más la constante, ¿no? Que siempre tiene que ir, ¿no? Esa siempre tiene que ir. Y recuerden que la derivada del logaritmo es 1 sobre x.
pues entonces la integral de 1 sobre x es el logaritmo, ¿no? Más la constante, ¿no? Ay, se me olvidó borrar ese. Fíjense que aquí se me estaba pasando una cosa, ¿no? Importantísima. En la primera fórmula de x a la n, dice que es cuando n es distinta de menos 1, ¿no? ¿Por qué? Porque si tuvieran n igual a menos 1, cuando hacen aquí esta división, o sea, si n es igual a menos 1 y suman más 1, pues les va a quedar 0, ¿no? Y estarían dividiendo entre 0, ¿no? Entonces, esta fórmula no sirve cuando n es menos 1. Por eso tenemos que agregar n es distinto de menos 1. Y bueno, pero no hay problema con eso, ¿no? Porque de hecho, esa que falta es justo esta de aquí, ¿no? Acuérdense que este 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1, ¿no? Entonces, justamente el caso que faltaba en la primera fórmula es este de abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahora sí que otra vez no hay de otra más que aprenderse estas fórmulas, ¿no? Pero pues piensen que son justamente lo que tienen que hacer es no tratar de aprendérselas como algo completamente nuevo, sino relacionado, ¿no? Cada regla de las derivadas tiene su regla de la integral, ¿no? Entonces, pues en realidad, de la integral indefinida. Entonces, en realidad, como que nada más tienen que acordarse de una y la otra relacionarla, ¿no? Bueno, claro, se la tienen que aprender, pero pues al menos tienen esa idea, ¿no? De que tiene que ver una con la otra. Bueno, ahora sí vamos a hacer ya ejemplos concretos, ¿no? Entonces voy a hacer estas por pasos. Fíjense, es la primera, bueno, dice ejemplo, calcula las siguientes integrales indefinidas, ¿no? Entonces aquí yo lo que haría sería ir, bueno, fíjense, es la integral de un polinomio, entonces pues vayan repartiendo la integral entre los sumandos, ¿no? Entonces, pues primero es, bueno, integral de 4x cúbica, ¿no? De x. Luego, más la integral de menos 9x cuadrada de x, ¿no? Siempre acuérdense que tiene que ir, siempre que empiecen con una integral tienen que poner un de x después. Luego, más la integral de 8x de x. Más la integral, ay, a ver, es que ya no me va a caber si, si lo hago tan grande. Lo voy a tratar de hacerlo más chiquito. Dice más la integral o más con menos espacio, 8x de x, más la integral de 1 de x. Y pues acuérdense de la constante, ¿no? Entonces voy a poner aquí la constante de una vez, para que no se nos olvide. Pues al final tienen que poner una constante, ¿no? Entonces de una vez la ponemos para que no se nos vaya a olvidar y pasar. Poner una, que no vayamos a poner alguna constante. Bueno, ahora voy a sacar ahora sí que voy a sacar las constantes, bueno, pero estas, las de cada una de las 4 integrales, ¿no? Entonces es 4 veces la integral de x al cubo, luego menos 9 veces la integral de x cuadrada, y fíjense que hasta ahorita me esperé a sacar el signo, pero pues bueno, en realidad pude haberlo sacado desde el principio. Luego 8 integral de x, y pues aquí esa no es, no, nada más es 1 de x, más una constante. Bueno, entonces, fíjense, aquí estoy dejando aquí un espacio a propósito, porque no les di ninguna fórmula para calcular la integral de 1, ¿no? De integral de una constante. Pero esto se arregla
diciendo, bueno, pues es que en realidad 1, pues lo puedo escribir como, bueno, no me gustó así como lo puse, como x a la 0, ¿no? Mejor lo borro, ¿verdad? Ese 1. O sea, perdón, ya borré demasiado. O sea, ese 1, pues lo puedo pensar como x a la 0, ¿no? Y ahora sí ya puedo usar la fórmula, ¿no? Bueno, entonces, de x al cubo, acuérdense que, bueno, ok, de las potencias tienen que subirle 1 al exponente, entonces queda 3 más 1 es 4, sobre 4, menos 9, x al cuadrado tienen que sumarle 1 al exponente, sumarle más bien, entonces queda x al cubo sobre 3, luego esta de x queda x cuadrada sobre 2, porque x es lo mismo otra vez, ahí no lo escribe 1, pero pues x es lo mismo que x a la 1, ¿no? Y luego este de x a la 0, pues es x a la 1 sobre 1 más una constante, ¿no? Y bueno, ya voy a simplificar las cosas, pues escogí esta a propósito para que se eliminen estos, ¿no? 4, el 9 con el 3, bueno, ahorita vamos, bueno, no se eliminan, ¿no? Sino se simplifican. El 4 con el 4 sí se elimina, entonces queda x cuarta. Luego el 3 con 9 con el 3, 9 entre 3 es 3, menos 3 x cúbica. Luego 8 entre 2 es 4, x cuadrada. Luego el 1 en el denominador no lo tengo que poner, ni tampoco en el exponente. Y ya nomás pongo la constante, ¿no? Y pues esa ya es, ese es el resultado, ¿no? De la integral indefinida o antiderivada, ¿no? Es una de la familia de antiderivadas de ese polinomio. Bueno, ahora vamos a hacer el de, ¿cómo se llama? De esta de aquí. Entonces aquí lo voy a hacer, ya lo voy a desarrollar, ¿no? Me voy a saltar todos los pasos. Bueno, no, ¿verdad? De hecho, antes de hacer eso, creo que lo primero que tengo que hacer es, a ver, 5e a la x. Vamos a hacerlo mejor así. 5e a la x. ¿Sí? Ahora, esta raíz cuadrada de x, pues la ventaja es que la pueden escribir como un exponente, ¿no? Raíz cuadrada, acuérdense que es un exponente, es lo mismo que escribir exponente un medio, ¿no? Y aquí 1 sobre x, acuérdense que 1 sobre x es lo mismo que escribir x a la menos 1, ¿sí? De x. Entonces ya escribí esta integral como suma de funciones como las que les mostré en el pasado, ¿no? En la diapositiva anterior. O sea, son exponencial y son potencias, ¿no? O sea, la función exponencial, que es la primera, y potencias. Bueno, a ver, vamos a primero separar la suma y sacar las constantes, ¿no? Entonces, les queda 5, la integral de a la x, de x, no se les olvide su x, más la integral de x a la 1 medio, de x, menos 7 veces la integral de x a la menos 1 de x. ¿Sí? Bueno, ahora fíjense. La primera, acuérdense que la integral de a la x es e a la x, ¿no? Es de esas cosas que las exponenciales no se modifican, ¿no? Con la derivada ni con la integral. Ahora, la segunda, pues tienen que poner x, aquí 1 medio más 1, ¿no? Pero bueno, ya no voy a poner 1 medio más 1, mejor de una vez le sumo 1 medio más 1, son 3 medios, ¿no? 3 medios, ¿sí? Menos 7. Y fíjense, aquí en este x a la menos 1 es lo que les decía que no pueden usar la misma fórmula. Porque menos 1, si le suman 1,
sale 0 y pues no van a poder, o sea, está mal si ponen aquí X, más bien, ponen aquí 0 abajo, pues eso no se puede hacer, ¿no? Eso está mal. Entonces aquí lo que tienen que usar es la del logaritmo, ¿no? La integral de x a la menos 1 o de 1 sobre x es el logaritmo natural de x. ¿Sí? Bueno, más una, y de una, ya se me está olvidando la constante, la pongo ahí, ¿no? Nada más voy a simplificar esta fracción de aquí abajo. 5e a la x, usando las leyes del sándwich, ¿no? de fracciones. Bueno, así me las enseñaron a mí, así me las enseñaron a mí con ese nombre del sándwich. Queda así. Menos 7, el logaritmo natural de x más una constante. Bueno, y ahí está, ¿no? Entonces así obtienen la antiderivada. No se les olvide la constante. Bueno, ahora vamos a ver este tipo de ejemplos de integrales que parece como que son más difíciles, más complicados, diferentes a los que vimos antes, pero vamos a ver que en realidad pues son lo mismo. Bueno, se pueden reducir a lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este que está aquí, el integrando es una fracción, ¿no? Integrando me refiero a, así como los números que se suman son los sumandos, las funciones que se integran son los integrandos, ¿no? Entonces, el integrando de esta integral es una fracción, pero pues se puede simplificar, ¿no? Pues fíjense, lo que hacemos es distribuir el denominador en los dos lugares y ya se ve distinto, ¿no? Entonces, fíjense, el primer sumando, pues es en realidad es 3 entre x, ¿no? Cuando aplicas las leyes de los signos, ¿no? Y luego 1 sobre x cuadrada de x, y luego podemos usar la propiedad de que la suma, de que la integral abre sumas, y pues, y bueno, y de una vez, ya para no estarle haciendo el cuento, sacamos las constantes, ¿no? Queda así. Integral de 1 sobre x y la integral de 1 sobre x cuadrada de x. ¿Sí? Luego, pues ya hacen la primera integral, pues es esta particular que no, bueno, que es una potencia, pero que no sale potencia, sale logaritmo, ¿verdad? Y la otra, pues fíjense que es, aquí tal vez debía haber puesto, a ver, voy a borrar como el paso anterior, mejor poner x a la menos 2, perdón, ¿no? Lo podemos implicar como x a la menos 2, entonces aquí en este paso podemos aplicar la otra fórmula, hay que sumarle 1 al exponente, entonces menos 2 más 1 es menos 1, ¿no? Entonces queda x a la menos 1 sobre menos 1 y no se nos olvide la constante. Bueno, y entonces aquí abajo, voy a hacerlo abajo, simplificarlo para ya poner el resultado. Fíjense que x a la menos 1, pues lo podemos pasar al denominador y el menos 1 que está en el denominador, pues sale como signo menos, ¿no? Entonces sale así, 1 sobre x más la constante. ¿Sí? Y ahí está el resultado, ¿no? Que por cierto, me estoy acordando que aquí en este programa que estoy usando, tiene estas herramientas. Entonces voy a usar las herramientas. Ahí están, ¿no? Para hacer el cuadrito. Y de paso voy a hacer aquí unas líneas para separar el ejemplo de abajo, ¿no?
Y bueno, ya vamos a hacer el segundo ejemplo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para este? Pues aquí lo primero que hay que hacer es simplificar, ¿no? Entonces fíjense que es un binomio, o sea, es un producto de binomios, perdón. Entonces, pues lo que podemos hacer es simplificar, ¿no? Y nos queda x cuadrada más 3x más 2, ¿no? Entonces, a pesar de que se veía como algo nuevo, pues es algo que ya conocemos, ¿no? Entonces, pues esta cosa de aquí, pues ya vamos a integrarla, ¿no? Las sumas se separan, más 3, sacamos la constante de una vez, integral de x, más, y aquí no sé cómo ponerlo, lo que voy a hacer es decir, 2 veces la integral de 1 de x. Lo voy a hacer así para poder después decir, bueno, es que el 1 en realidad lo puedo escribir como x a la 0, ¿no? ¿Sí? Y bueno, acuérdense que este x que está solito aquí es como si fuera x a la 1, ¿no? Y ahí ya podemos aplicar las fórmulas, ¿no? Ahora, la primera, pues es x cúbica sobre 3. La segunda es 3 veces x cuadrada entre 2. Y el tercero, x a la 0, pues es 2 veces x a la 1 entre 1, ¿sí? Más la constante. Y pues ya nada más lo escribo de una forma que se vea mejor, ¿no? X cúbica, bueno, aquí hay medio debatible qué es lo mejor, ¿no? Puedes ponerle x cúbica entre 3, yo creo que está bien, ¿no? Más 3x cuadrada entre 2, más 2x, más la constante, ¿sí? Y ahí está el resultado. Bueno, pues únicamente me falta dar un ejemplo en el que se vea, bueno, un ejemplo no de calcular directamente integrales, sino de ver como de qué es, para qué sirven, ¿no? Al menos las antiderivadas, ¿no? Y entonces fíjense en este problema, ¿no? O ejemplo que estoy dando. Y ahorita van a ver cómo se aplican las antiderivadas. Dice, encuentra la ecuación de la curva que pasa por el punto 1,1 si sabemos que en cada punto la tangente tiene pendiente y luego aquí hay una expresión, ¿no? Esta pendiente, 3 entre 2 raíz cuadrada de x, ¿no? Bueno, pues aquí lo que se tienen que dar cuenta es que estamos pidiendo el proceso inverso de los problemas digamos, de los temas anteriores. No sé si recuerdan que en las derivadas lo que hacía es decir, a ver, te voy a dar esta curva y me tienes que dar la tangente, ¿no? O la pendiente, ¿no? En particular, la pendiente de la tangente. Y aquí lo que estamos haciendo es decir, te estoy dando la pendiente y quiero que me des la ecuación de la curva. Pues es lo opuesto, ¿no? Es el problema inverso. Pues ahí es donde tiene que salir la integral, ¿no? Que es lo que estamos viendo, que es el proceso inverso de la derivada. Bueno, entonces aquí lo voy a escribir nada más, a ver cómo es. Acuérdense que la tangente, o la pendiente de la tangente es lo mismo que la derivada de la función, ¿no? Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Pues que nosotros ya sabemos cuál es la derivada de la función, ¿no? F' de x es esta expresión que está aquí arriba, ¿no? Que es el 3 entre 2 veces raíz cuadrada de x. ¿No?
O sea, este de aquí lo puse aquí, ¿no? Bueno, y ahora, pues quieren calcular cuánto es f de x. O sea, eso sería como el primer paso, ¿no? Eh, bueno, a ver, lo voy a hacer. Quieren calcular f de x, ¿sí? Ya me estoy adelantando. Entonces, lo que tienen que hacer es calcular eh, la antiderivada de esta expresión que tienen ustedes aquí, ¿no? Porque es el proceso opuesto a la derivada. Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Fíjense que aquí también se ve media extraña esa función, pero acuérdense que raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1/2. Creo que ya lo había dicho, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que decir 3/2 de x a la menos 1/2. Y aquí ya podemos hacer la integral con las formulitas que usamos, ¿no? Que les expliqué hace ratito. 3/2 de la integral de x a la menos 1/2. Bueno, y aquí ya usan su fórmula. Aquí a lo mejor. Aquí tienen que decir menos 1/2 más 1. Y aquí abajo le tienen que poner menos 1/2 más 1 porque le suman 1, ¿no? Y aquí es donde viene la constante de integración. ¿Sí? Acuérdense que dije que siempre tienen que tenerla. Bueno, a ver si. Vamos a simplificar esto, ¿no? 3/2. Luego, menos 1/2 más 1 es 1/2, ¿no? Entonces es x a la 1/2 sobre 1/2 más la constante. ¿Sí? Y simplificamos este 2 con este 1/2 multiplicados, los dos en el denominador van a eliminarse, va a hacerse 1, pues. Y va a quedar nada más el 3x. Bueno, y x a la 1/2, pues lo podría dejar como x a la 1/2, ¿no? Pero, pues, también lo puedo escribir como raíz cuadrada de x más una constante. Bueno, y entonces aquí es donde viene la pregunta, ¿qué hago con esa constante, no? Porque fíjense, el problema dice, encuentra la ecuación de una curva que pasa por el punto, ¿sí? Y como les dije, esta expresión, pues no les da una curva, les da una familia de curvas, ¿no? O sea, para cada c es una curva diferente. Entonces, bueno, ahí está mi curva, pero pues ¿cuál es el valor de c, no? Y aparte dices, es una constante que no depende de x. ¿Cuál es esa constante? ¿No? Eso es lo que hay que averiguar ahora. Por eso decía hace ratito que este es el primer paso, ¿no? Porque pues todavía no acabamos con esto, ¿no? Tienes que saber obtener el valor de c. Entonces, bueno, ya limpié todo lo que habíamos escrito. Está ahí nada más la fórmula, bueno, de la función. Y entonces aquí lo que hay que hacer es encontremos el valor de c. Bueno, lo que pasa es que hay más información que no hemos usado, ¿no? Siempre en un problema de matemáticas tienes que ver qué información tienes, ¿no? Y si estás usando todo o te falta por usar algo, porque justamente lo que nos falta por usar es lo que nos va a ayudar a resolver esto. Y fíjense, lo que nos falta por usar es esta partecita que dice pasa por el punto. Ay, ya se me fue muy chueco esto. Pasa por el punto 1, 1. Esto de que pasa por 1, 1, pasa por 1, 1, se puede traducir, ¿no? Al lenguaje de funciones diciendo que
la coordenada y, si la coordenada y es 1, entonces la coordenada x tiene que ser 1, o bueno, al revés, ¿no? De hecho, si la coordenada x es 1, la coordenada y es 1, ¿no? O sea, no me estoy diciendo, escribí la misma fórmula, lo mismo, la fórmula de la curva, pues, la ecuación de la curva, la ecuación de la curva la puse en esta forma, ¿no? Pues ya sustituyendo x igual a 1 y y igual a 1, ¿no? Bueno, pues vamos a resolver esta ecuación, ¿no? Bueno, es que f de 1, pues es, pues ya sabemos cuánto es f, ¿no? Bueno, al menos sabemos esta expresión de f. 3 por raíz de x más c, y entonces sustituimos x igual a 1, y nos queda 3 por raíz de 1, más la constante, ¿no? Y esto, pues 3 raíz de 1 es 1, entonces te queda 3 más c. Y entonces, en resumen, esto nos dice que 1 es 3 más c, 3 más c, y entonces esto es equivalente a decir, perdón, quedó muy feo. Esto es equivalente a decir que c es igual a menos 2, ¿no? Pasan restando el 3 si quieren del otro lado y les queda que c es igual a menos 2. ¿Sí? Entonces ya obtuvimos el valor de c. ¿Sí? Entonces nuestra curva, pues es 3 raíz cuadrada de x más c, que es menos 2. Y ese es el resultado, ¿no? Todo chueco. Ah. Ahí voy. La cajita, ¿no? En su cajita de resultado. No sé dónde me pusieron esa costumbre de ponerlo en cajita todo, pero sí es bastante útil, ¿no? Bueno. Ahora, finalmente, este es el resultado, ya es el resultado de nuestro problema, bueno, nuestro ejemplo, pues. Y ahora lo que quiero hacer antes de terminar es mostrarles la situación en una gráfica, ¿no? Y entonces ya la preparé, está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden ver en esta gráfica? Bueno, arriba dice curvas, que son 3 raíz de x más una constante, ¿no? Esta línea amarilla, sí. No es amarilla, es azul. Esta recta, es que la iba a poner de amarilla entonces, pero es azul, ¿no? Esta recta azul, esa es la recta tangente. Déjenles pongo ahí. Esta es la tangente. La tangente en el punto 1, 1, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo. Sí, quedó muy feo esto. 1, 1. Ahí está, ¿no? Pasa por el punto 1, 1, ¿no? Y pues la curva verde, la que está en verde, que dice c es igual a menos 2, es pues precisamente la solución, ¿no? Que obtuvimos, que era la, como era y igual a 3 raíz cuadrada de x menos 2, esa era la solución, ¿no? Que obtuvimos. Pero aquí chin, naranja, ya me estoy inventando los nombres de los colores, o se los estoy cambiando, perdón. En naranja, aquí pueden ver otras opciones, ¿no? Los puse punteados, pues porque no son las soluciones, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, dejen. Lo marco esta de aquí. Esta es otra curva donde la constante es menos 3, ¿no? O sea, es 3 raíz cuadrada de x menos 3, ¿no? Pero pues esa no pasa por 1,1, ¿no? Entonces esa no es. Esta otra, pues es cuando la constante es menos 1. Entonces es 3 raíz cuadrada de x menos 1. Y esa tampoco es, ¿no? Y la que faltaba, la que está aquí arriba, pues tampoco es, pero pues es cuando es 6 igual a 0, o sea, es la que es 3 raíz de x, ¿no? Más 0, pues 3 raíz de x nada más, ¿no?
Entonces el punto es que todas esas curvas, bueno, y pude haber dibujado más, ¿no? Pero ya, dije, ya, son muchas, ¿no? Luego ni se, si dibuja uno demasiadas ya ni se ve bien. Pero todas esas son curvas cuya derivada es el valor que nos dieron, ¿no? Pero no la clave es que no todas pasan por el 1,1, ¿no? Y justamente la constante lo que te dice es por dónde pasa, cuál de todas esas curvas es. Bueno, pues ahora, por ahora creo que ya esto es suficiente. Faltan 3 videos. Voy a tratar de hacer un video sobre técnicas un poco más avanzadas de integración que se pide en su curso. Luego un video para explicar qué es la integral, ¿no? Porque pues quedamos que esto que estamos viendo es la antiderivada, ¿no? El proceso inverso a la derivada. Pero hay otro concepto que es la integral, que va, bueno, coincide, ¿no? Pero no es lo mismo. No es lo mismo por definición, pero por teorema sí va a ser lo mismo, ¿no? Se puede deducir que sí es lo mismo, pero pues tiene otra explicación distinta. Y finalmente el tercer video que falta pues es a ver qué aplicaciones puedo poner, ¿no? Hay varios en los libros. Acuérdense que estoy en estos videos, estoy basándome en estos libros, bueno, el libro de Barnett. Eh, Ahí pueden encontrar más ejemplos de esto y pues de lo que vamos a ver en los videos siguientes. Pues gracias por ver este video. Hasta luego.